tenemos que definir es que es neutro, ¿verdad? Entonces dice, son los puntos neutros de los transformadores, entonces el neutro en régimen equilibrado dice no pasa ninguna corriente. Entonces vamos a decir que el neutro es un conductor que cuando el sistema está equilibrado, por ahí no pasa ninguna corriente. Aquí me quedó, taché lo que no tenía que tachar. Repito, el neutro, vamos a decir que en regímenes equilibrados, en el neutro no pasa ninguna corriente. No pasa ninguna corriente. Ahora, la masa es todo aquel, entonces, el neutro que es un conductor, repito, un conductor por el cual puede pasar corriente, sí. Esto es a nivel de definición nada más. Entonces, resulta que por el neutro puede pasar corriente, sí. Y ya eso lo habíamos visto el año pasado cuando habíamos visto sistemas trifásicos en delta estrella. Recuerda que estaban equilibrados, desequilibrados, se nos hacía aquel despilingue. Pero al final, si el sistema está equilibrado, no pasa corriente por el neutro. Si el sistema está equilibrado, sí pasa corriente por el neutro. Ahora, la masa es prácticamente toda aquella parte de un material eléctrico que pueda conducir electricidad. Esa es la masa. Ahora, aquí, en el caso de la masa, tenemos que estar claros que se supone que por la masa, o sea, imaginemos que tenemos un motor, la masa sería la carcasa del motor, o sea, toda la parte física metálica del motor. Por ahí puede circular corriente, pero no debería circular corriente. ¿Por qué? Porque cuando circula corriente por la masa tenemos una falla. Y esa corriente puede dañar el equipo o algo más peligroso, puede electrocutar a las personas, o sea, puede electrocutar a las personas que estén ahí. Entonces, por la masa no debería pasar ninguna corriente. Ahora, la Tierra es un conductor que nosotros vamos a fijar a acero o a tierra, ¿verdad? Directo a la varilla de Copperwell. ¿Se recuerdan cuando vimos instalaciones y todo eso? Entonces, que la tierra no era el neutro y que además el color de la tierra era el del conductor de tierra es verde, ¿verdad? Y recordémonos que el color del neutro debe ser blanco. La masa no tiene color porque es toda la estructura física que nos va a ayudar a que conforman el sistema, pero que por ahí no debería pasar ningún tipo de corriente. Repito, ¿qué serían las masas? Digamos, la carcasa del motor, el motor en sí. Entonces, resulta que aquí, en este aspecto, la Tierra es un conductor cuyo color era de color verde y lo fijamos directamente un potencial de 0. ¿Qué quería decir? Que se supone que todo conductor de Tierra debe ir conectado directamente a la Tierra del sistema. Ok. Para hablar de los regímenes de neutros en baja tensión, ¿verdad? En baja tensión, entonces vamos a tener tres tipos: el tipo TN, el tipo TT y el tipo IT. Ahora, el TN se divide en TNC o en TNS, que ahorita ya se los voy a explicar. Entonces, para iniciar esto, primero tenemos que ver qué significa cada una de estas cosas. Entonces, tenemos aquí que nos dice que la T quiere decir tierra, la C quiere decir combinado, la N quiere decir neutro, la S quiere decir separado y la I quiere decir impedancia. Entonces, si yo tengo esto, y les digo a ustedes que yo tengo aquí un TNC, ¿cómo vamos a leer eso? Entonces quiere decir que esto, T es tierra, N es neutro y C es combinado. Entonces, un sistema TNC es un sistema tierra, neutro, combinado. Ahora, si yo tengo aquí TNS, ¿qué quiere decir TNS? Tierra, neutro, separado. Si yo tengo un TT, ¿qué quiere decir? Es un tierra, tierra. Y si yo tengo un IT, entonces, ¿qué quiere decir I? Impedancia y tierra. Entonces, este es un impedancia tierra. Ahora, ¿qué es todo este enredo que yo les acabo de hacer? Esta es la forma de conectar
en las líneas de transmisión y cómo llegan a nuestras casas las líneas de tierra y de neutro, Entonces vamos a verlo ya un poco más separado. Okay. Entonces aquí tenemos un esquema TNC. ¿Qué quería decir eso? Entonces, tierra, neutro, combinado. Entonces, en un sistema de tierra, neutro, combinado, lo que quiere decir es que fíjense ustedes que aquí tenemos L1, L2 y L3. ¿Qué era L1, L2 y L3? Era lo mismo que las fases, ¿verdad? Ya lo habíamos visto el año pasado, F1, F2 y F3. F1, F2 y F3. Aquí debemos hacer algo importante. También, ahora a esto yo le puedo llamar R, S y T, que también era un tema visto el año pasado, ¿verdad? Miren que le llamábamos L1, L2, L3, F1, F2, F3 o R, S y T, que eran las fases. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí yo tengo esto que está aquí, que serían las masas. ¿Qué quiere decir las masas? Estas masas lo que son simple y sencillamente de los motores, las máquinas que están ahí, o sea, la parte física de esas máquinas. Entonces, si ustedes ven el neutro, o sea, esto que está aquí, que se llama PEN, sería un neutro. El PEN es cuando nosotros tenemos solo un conductor. Si ustedes lo ven aquí, aquí yo tengo solo un conductor, lo ven aquí, lo estoy dibujando en verde, y ese mismo conductor es neutro, este es el neutro, pero al mismo tiempo es la tierra, Recuerden que yo les dije que todos estos esquemas era cómo conectábamos o cómo relacionamos la tierra con el neutro. Entonces, en este caso, vemos que el neutro y la tierra están unidos, es solo un conductor. Por eso se llama tierra, neutro, combinado, la cera de combinado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos hablen de un esquema TNC, lo que nos están hablando es precisamente de la tierra y neutro combinado. Entonces, es solo un mismo conductor. Ahora, aquí hay muchas alternativas y muchas teorías. Alguna gente dice que el combinar la tierra y el neutro no es conveniente, porque recuerden que si el sistema está desequilibrado, por el neutro va a circular una corriente. Entonces, esta corriente de retorno que retorna al sistema, recuerden que nosotros vimos que la corriente de fase, ¿verdad? Las I de fase, se recuerdan, y que se calculaban con unas formulillas y raíz de 3 y todo eso. Entonces, esta corriente de fase que está aquí, las corrientes de fase entraban a la carga y la corriente de neutro salía, ¿verdad?, hacia el sistema. Entonces, si aquí el sistema se desequilibra y me da una corriente, quiere decir que esta corriente, además de llegar al sistema, también llegaría a las masas. Y entonces eso podría ser un problema. Podría que usted esté tocando un motor ahí para repararlo, viendo, hacer alguna medición y se lleve una descarga eléctrica porque se generó una corriente a través del neutro que llega ahí. Pero eso en realidad no es que no sea utilizable, a lo que yo me refiero es que hay su variación. Entonces, al final, ¿a dónde va esta tierra y a dónde va el neutro? Entonces, esta es la tierra, ¿verdad? ¿A dónde va la tierra y al neutro? A la tierra del sistema, que sería la conexión a tierra, en el caso de la cometida, la varilla de Copperwell. Entonces, ¿qué quería decir TNC? Tierra, neutro, combinado. O sea, solo hay un conductor y las tierras, las masas se conectan al neutro. ¿Ok? Eso es TNC. Ahora, el esquema TNS. Ahora, ¿qué es T? Tierra. ¿Qué es N? Neutro. Recuerden que la idea de esta introducción es recordar cómo se combina tierra con neutro. Importante. Ahora, S, ¿qué quería decir? S dice, consiste en un neutro conectado a tierra y las masas al neutro. Pero en este caso, el conductor de neutro está separado del de protección, ¿verdad? Desde protección. Entonces, aquí, en realidad es muy parecido al anterior. Pero vean algo importante. Aquí tengo L1, tengo L2, tengo L3, ¿verdad? Entonces,
tierra, neutro separado, ¿verdad? Entonces tengo las fases. Fíjense que tengo un conductor de neutro. Ah, carajo, ahora tengo un conductor de neutro. Y que este conductor de neutro, entonces, va a estar separado. ¿De quién? Del de tierra. Del de tierra. Entonces vemos que aquí yo tengo mi opción de neutro, ¿verdad? Y tengo el de tierra, P o de protección, que le llamamos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama separado, porque hay un conductor que va de neutro hasta la tierra del sistema y una tierra que va hasta la tierra del sistema. Entonces, ¿qué es lo único que yo voy a conectar a la tierra o al P? Entonces, las masas. A esto también le llaman tierra aislada en algunos casos. ¿Por qué? Porque aunque no tiene una conexión con el neutro, a pesar de que, repito, a pesar de que el neutro va al mismo punto que la tierra, ¿verdad? Que es la tierra generalizada del sistema. Entonces, si hay una corriente a través del neutro, esta corriente no se va a autoinyectar a la masa, sino que va a pasar directo y se va a la tierra. O sea, a través por aquí no va a haber nunca una retroalimentación. Entonces, pero vemos aquí entonces que las masas, ¿lo ven aquí? La masa está conectada a este conductor de tierra y este conductor de tierra está separado del neutro. Por eso se llama TNS. Entonces, ¿qué quiere decir TNS? Tierra, neutro, separado. O sea, hay un conductor para la tierra y hay un conductor para el neutro, que no era el caso anterior, que solo teníamos un conductor. Entonces, eso quiere decir un esquema TNS. Ahora, ¿qué es un esquema TT? Entonces, un esquema TT es un esquema tierra-tierra. El neutro está directamente conectado a tierra, al igual que las masas, y esto mediante dos tomas de tierra separadas. Entonces, tenemos un neutro que va conectado a la tierra principal del sistema y tenemos una tierra, ¿verdad? Una varilla tierra, una conexión a tierra para la tierra, para el sistema de protección. Entonces, el neutro va a esta tierra y todas las masas van conectadas a esta tierra. Ojo, en algunos casos hay gente que dice que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entre esta tierra y esta se puede dar una diferencia de potencial. O sea, ¿qué quiere decir una diferencia potencial? Quiere decir que el potencial que esté en alguno de los extremos sea menor o mayor que el potencial que esté en otro. Y resulta que cuando yo tengo un extremo, un potencial, y en otro, conectado a una misma situación, un extremo, ¿verdad? Entonces, resulta que si este es mayor que este, entonces digamos que aquí este va a ser positivo y este va a ser negativo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que ocurre es que se convierte en ¿qué? En una fuente de energía, en lugar de ser el receptorio de las corrientes de neutro y de fuga o de protección. Si hay una diferencia potencial entre los dos extremos, se podría convertir en una batería, o sea, más bien en una fuente de energía, y en lugar de ser receptores de corriente, generar producción de corriente. Pero eso es otra historia. Entonces aquí, cuando hablamos de tierra a tierra, recuérdense que es el neutro y la protección separados. Pero en este caso, hay una tierra para una puesta a tierra, una conexión a tierra directa para lo que es la protección o la tierra que llamamos, y una para el neutro. Por eso se le llama tierra a tierra, porque hay dos conexiones a tierra. Muy bien, ahora aquí el último esquema es lo que se llama un esquema ID. Entonces, aquí resulta que lo que hay es, si ustedes se fijan, es que al sistema solo entran las fases. ¿Lo ven? Tenemos que la tierra, o sea, el neutro, en realidad
está conectado a tierra a través de una carga de impedancia. O sea, hay una impedancia ahí conectada, que no es la barra, o sea, es una resistencia, pero en corriente alterna. Recuerden que la resistencia en corriente alterna se llama impedancia, entonces hay una resistencia, una impedancia, y entonces el neutro se conecta a tierra a través de esta impedancia. Mientras que la tierra, se vean que aquí en IT no aparece N, o sea, no aparece el neutro, dice IT, o sea, es impedancia tierra. Entonces, el neutro está conectado a tierra a través de una impedancia, de una carga resistiva que está ahí, y no entra al sistema. Mientras que la protección sí se conecta directamente a una conexión de tierra, a una conexión de tierra.